Así que entonces bienvenidos una vez más a este tema de tronos, coronas y galardones. Bueno, hoy el énfasis va a ser retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese va a ser el énfasis de la enseñanza de hoy. Pero yo quiero que usted visualice lo que está ahí en pantalla, esa corona hermosa. Yo quiero que usted la visualice, la esté viendo ahí durante el desarrollo de este tema. Como les decía anteriormente, este tema entonces nos va a llenar vacíos que de pronto entonces hayan resultado, ¿sí?, en la explicación de los temas anteriores. También este tema nos va a aportar algunas cosas muy importantes y vamos así entonces a tener la oportunidad de entonces aprender algo nuevo. Así que bienvenidos entonces a este tema, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y yo quiero, querido hermano, como manera de introducción, yo quiero que usted le preste mucha atención, querido hermano, querida hermana, amigo que estás conectado, a lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted le preste mucha atención. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, vamos a ubicarnos allí. Yo le invito para que usted tome su Biblia en sus manos y pueda entonces tener allí presente lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice allí la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, dice la palabra, para probar los que moran sobre la tierra. Así que entonces vamos a parar ahí un momentico y yo quiero preguntar, ¿cuál es esa hora de la prueba que ha de venir? ¿Cuál es esa hora de la prueba que ha de venir? Esa hora de la prueba que ha de venir es la gran tribulación, ¿sí? Es ese periodo difícil que la humanidad va a vivir. Entonces el Señor te dice esta noche: yo te guardaré. Ahí, ¿a quién le está diciendo el Señor? A la iglesia. El Señor dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero mire lo que dice el versículo 11 de Apocalipsis 3. He aquí, yo vengo pronto. Mire lo que el Señor dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que la iglesia del Señor en todos los tiempos ha estado esperando el arrebatamiento, ha estado esperando que el Señor levante la iglesia, porque la va a sacar, la va a arrebatar de este mundo, que eso entonces significa que la va a sacar bruscamente. Ya entonces, cuando hablamos allí del tema del arrebatamiento, miramos entonces la rapidez con la que el Señor va a sacar la iglesia o va a levantar la iglesia de este suelo terráqueo. Así que entonces yo quiero decirles que después de Jesucristo estamos viviendo horas extras. De Jesucristo para acá estamos viviendo horas extras, porque hasta allí se cumplieron exactamente 69 semanas de la profecía de Daniel. A Daniel en la visión y en la profecía se le dijo entonces que 69 semanas se habían de cumplir hasta que se le quitara la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad, ¿sí? Y usted puede entonces mirar que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 de la era cristiana por un general entonces llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano, que entró a Jerusalén y se apoderó de la ciudad para entonces allí que se comenzara a cumplir una escritura maravillosa que el Señor había dicho allí en Lucas 21:24: y Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que entonces estamos viviendo los tiempos de los gentiles, pero los tiempos de los gentiles se va a cumplir un día.
Sí, que eso fue lo que vimos entonces en el tema, cuando hablamos entonces, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Recuerden que el tiempo de los gentiles es los gentiles subyugando sobre la nación de Israel, ¿sí? Allí maltratando la nación de Israel. Pero eso se va a cumplir un día, llegará el día donde el Señor dirá, ya no más, ya no me van a pisotear más esta nación, este pueblo. Así que entonces mire que el plazo que Dios ha fijado para los gentiles tiene su límite, ¿sí? De tal manera entonces que falta por cumplirse de la profecía de Daniel una semana, y es la semana 70. Van 69 y falta una. Entonces le digo que estamos viviendo horas extras porque hasta la muerte del Mesías, ahí se detuvo el reloj profético de Dios para la nación de Israel. Hasta ahí, ¿sí? Ahí se detiene el reloj profético para la nación de Israel. Y en este momento, entonces, está en pausa esa profecía de Daniel, ¿sí? Que es para la nación de Israel y no para la iglesia. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta, que esa profecía de las 70 semanas de Daniel es para entonces allí la nación de Israel y no para la iglesia. Y yo quiero que usted escuche esto que es muy importante. Y apenas la iglesia sea arrebatada, sea quitada de aquí, de este suelo terráqueo, entonces Dios permitirá que el reloj profético continúe. ¿Para qué? Para que corra y se cumpla la última semana, que es la semana 70 de la profecía que se le dio a Daniel con respecto a las 70 semanas de Daniel. Sí, que esta semana hace referencia al desarrollo de la gran tribulación. Entonces, mire que esto es solo como para recordar algunas cosas, porque recuerden que el tema que viene posteriormente vamos a analizar esta semana 70, vamos a mirar algunas cosas con respecto a ella. Así que entonces, esto es para aquí recordar algunas cosas y que usted tenga entonces el dato, que falta una semana. ¿Sí? Que falta una semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y lo que estamos viviendo es horas extras, y estas horas extras son llamadas en la Biblia el tiempo de la gracia. Escuche muy bien esto. Estas horas extras que estamos viviendo son llamadas en la Biblia el tiempo de la gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido, ¿sí? O regalo inmerecido. Eso es lo que significa la palabra gracia. Favor inmerecido, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que Dios nos está dando un plazo, que Dios nos está dando un plazo. ¿Para qué? Para que de pronto nosotros no merecíamos, nos está dando un plazo que no merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces, o más bien Dios dándonos la oportunidad de una salvación que no merecíamos y nos la está dando en estas horas extras que estamos viviendo. Sí, es muy importante mirar eso, que el Señor nos está dando esa oportunidad de que usted y yo disfrutemos y abracemos esa salvación que no merecíamos, pero que en estas horas extras, en el tiempo de la gracia, Él nos la está dando y que nosotros estamos viviendo. Así que no crea que esto no se va a llegar a cumplir. Esto va a tener su cabal cumplimiento algún día. Sí, que el apóstol Pablo dice que ahora estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. O sea que esto va a llegar en el momento donde el Señor diga se acabó el tiempo. Y es importante entonces que usted, querido hermano, querido amigo, que estás escuchando allí al otro lado de la pantalla, que tengas presente que estamos en la última etapa de la iglesia. Escúcheme muy bien esto. Estamos en la última etapa de la iglesia. Les decía que en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, que usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, allí está hablando de 7 periodos o 7 etapas de la iglesia aquí en la tierra. El periodo de Éfeso, que es allí entonces como inicia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 con Éfeso. Entonces el periodo de Éfeso, para que usted tenga algo ahí, es la iglesia apostólica, ¿sí? Es la iglesia del primer siglo, es la iglesia apostólica. Ese se le llamó entonces el periodo de Éfeso.
¿sí? Después vino otro periodo que fue Esmirna, que ya nos habla de la iglesia perseguida. Y cada una de esas palabras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, está diciendo algo. Y según lo que la Biblia muestra, estamos viviendo la etapa número 7 de la iglesia y es el tiempo de la apostasía plena. Escúcheme esto con atención, es el tiempo de la apostasía plena. Recuerde lo que entonces dijo el apóstol Pablo allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Y entonces allí el apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla de un evento, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mire lo que el apóstol resalta allí como en palabras negritas. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no, escuche muy bien lo que sigue diciendo el apóstol, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que entonces mire que las personas que se queden aquí en esta tierra, ¿sí?, los que amontonan riquezas con el evangelio, escuche muy bien esto, los que amontonan riquezas con el evangelio, una vez la iglesia sea quitada de aquí de la tierra, la iglesia del Señor que va a ser levantada, entonces los que se queden aquí, ellos en ese tiempo entonces se van a convertir en el caballo, ¿sí? En el caballo entonces del anticristo. Y se lo voy a demostrar bíblicamente, ¿sí? Ellos se van a convertir, ese mundo religioso que se va a quedar aquí, ese mundo religioso que amontona riqueza, ese mundo religioso que solamente piensan en las cosas terrenales, entonces ellos que se van a quedar van a ser el caballo que va a montar el anticristo. Y se lo voy a demostrar bíblicamente en esta hora. Así que entonces mire que allí en segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo sigue entonces diciendo unas palabras muy interesantes. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, mire lo que el apóstol Pablo dice allí en los versículos 10 en adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que los que se queden aquí en la tierra van a entonces allí a ser engañados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Escuche quiénes son los que no creyeron a la verdad. Escuche muy bien quiénes son. Porque allí en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo, mire lo que expresa la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Escuche muy bien quiénes son los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escuche muy bien, habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Y allí dice, a estos evita. Así que entonces, mire los que entonces no recibieron el amor de la verdad y se complacieron en la injusticia. Ahí los menciona, ahí los describe. Y en segunda de Pedro, entonces dice allí la palabra del Señor, en segunda de Pedro, entonces mire lo que expresa allí en el capítulo 2, versículo 3. Entonces dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Mira lo que expresa, y por avaricia
Todos estos que Pablo le menciona a Timoteo, ¿sí? Hombres que entonces serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, bueno, impíos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces ellos, entonces dice allí Pedro, y por avaricia, ¿sí? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiene la condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme. Así que entonces el mundo religioso que se va a quedar en este mundo, todos los que no participen del arrebatamiento de la iglesia, todos los que no participen de este evento que estamos esperando, entonces es ese mundo religioso que se va a quedar aquí en este mundo, ¿sí? Y entonces allí el apóstol Pablo dice que a ellos, por cuanto no recibieron la verdad, el Señor les va a enviar un espíritu de engaño para que crean la mentira, a fin de que todos ellos que no creyeron la verdad sean entonces condenados. Entonces mire que el mundo religioso que se va a quedar en este mundo, que va a ser el caballo que muestra entonces Apocalipsis 6:2, allí sobre el cual va a cabalgar el hombre de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, el mundo religioso que se va a quedar aquí va a ser ese caballo blanco, ¿sí? Donde entonces el anticristo va a cabalgar. Y la última etapa de la iglesia, escuche muy bien esto, se refiere entonces a este tiempo de apostasía que la iglesia está enfrentando. Así que la iglesia está viviendo o está enfrentando la última etapa de la iglesia aquí en la tierra, que se llama entonces la etapa de la iglesia que muestra Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La última etapa es la iglesia de la Odisea. Odisea quiere decir gobierno del pueblo o gobierno humano. Eso quiere decir entonces, la Odisea quiere decir gobierno del pueblo o gobierno humano. Y es como regresar allí al gobierno humano. Los que de pronto han estudiado algo de dispensaciones y pactos se dan cuenta que hubo una dispensación que se llamó la dispensación del gobierno humano. Pero este gobierno que hace referencia allí, la etapa de la Odisea, este gobierno humano, entonces es una especie de anarquía, es una especie de confusión, de desorden, en la que cada quien se quiere mandar, en la que cada quien se manda, en la que cada quien se gobierna, en la que cada uno se dirige, donde cada uno entonces hace lo que quiere hacer o lo que bien le parezca. Eso es lo que estamos viviendo nosotros en este último periodo de la iglesia en la tierra. Y es muy preocupante porque uno encuentra cristianos creyentes, y lo digo porque estoy en el ejercicio ministerial, uno encuentra creyentes que quieren hacer lo que a ellos les parece, quieren llevar su vida espiritual como a ellos les parece, pero no como la palabra del Señor nos expresa que debemos llevar la vida espiritual. Así que entonces en este tiempo muchos están basando en sus propios razonamientos y no según Cristo, ¿sí? Muchos se están basando en sus propios pensamientos, propias filosofías, en sus huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, pero no según Cristo. Y eso es muy peligroso. Y es por eso que usted y yo, hermano, debemos estar velando, despiertos. Debemos estar bajo el señorío de Cristo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Para qué? Para que podamos entonces allí, cuando Él haga sonar la final trompeta, estemos preparados para irnos con Él. Porque se está levantando entonces un gobierno humano, donde cada quien se quiere mandar, donde cada quien se gobierna, donde cada quien se dirige, donde cada uno hace lo que bien le parece. Y estamos viviendo entonces el sexto día de la creación, el día del hombre. Entonces mire que esos versículos del Génesis que aparecen tan literales en el capítulo 1, también tienen allí algo tipológico. Y hay algo allí en el sexto día. Y dice la palabra del Señor que el sexto día hizo Dios ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? En el sexto día hizo Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento que Dios está plasmando en este tiempo el Señor está plasmando en nosotros la imagen de Cristo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, oiga, sufro como dolores de parto
¿Por qué? Porque Cristo se ha formado en vosotros. Así que entonces estamos en este tiempo donde el Señor está plasmando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿no estar hablando de este tiempo de la gracia, donde Dios está haciendo al hombre a su imagen y semejanza? Así que entonces Dios está formando en nosotros la imagen de Cristo. Y por eso, hermano, usted debe de ser inteligente. Permítame esta expresión. Debemos ser inteligentes. ¿Por qué? Porque recuerde que les dije que el propósito de que usted sea salvo es que Cristo se plasme en su vida, de que Cristo se forme en usted. ¿Y cómo usted logra eso? Obedeciendo, permitiendo que esa palabra se choque con su humanidad y Cristo se comience a plasmar en usted, obedeciendo la palabra del Señor. Y oiga esto, estamos a punto de entrar a la cuarta vigilia de la noche. Algo expresa Mateo capítulo 14, allí en los versículos 22 en adelante. Mateo, allí hay un evento muy especial. Y mire que allí entonces inicia diciendo enseguida. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Dice enseguida. Mire lo que dice. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 14. Si no estoy mal, espérame, me ubico aquí un momentico. Mateo 14, capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante, ¿sí? De él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Así que permítame alegorizar un poquito con este pasaje de la Biblia, porque Jesús hace entrar a sus discípulos en la barca. Esa es la iglesia entrando en la barca y quedándose aquí en este mundo. Escúcheme muy bien esto. Entre tanto que él despedía a la multitud, dice la palabra, y despedía a la multitud, Jesús subió al monte, ¿sí? A orar aparte. Esto nos permite ver que él es quien intercede por nosotros. Lo que Pablo dice en Romanos 8. Él es quien intercede por nosotros. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Así que Jesús subió solo, ¿sí? Cuando viene entonces allí ya un decline. Y ya la barca entonces estaba en medio del mar, según lo que sigue diciendo el texto, ¿no? Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, ¿sí? Mire que entonces el mar representa multitud o muchedumbre de gentes, haciendo referencia entonces allí a los gentiles. Así que entonces lo que se está graficando allí es que la iglesia se encuentra en el mundo azotada por las olas. La última etapa de la iglesia es una iglesia azotada por el oleaje de este mundo, ¿sí? Que eso entonces es lo que estamos viviendo. Usted está viendo cómo en el mundo se está entonces levantando ese oleaje, cómo la vida se está haciendo complicada y cómo entonces de muchas o de una u otra manera, entonces la iglesia está siendo atacada. Pero entonces mire que allí está mostrando la iglesia en medio de la barca, ¿sí? En medio del mar, en la barca en medio del mar. Y entonces lo que nos está graficando es una iglesia, ¿sí? Que se encuentra en el mundo azotada por las olas. Así que la última etapa de la iglesia es una iglesia azotada por el oleaje de este mundo, azotada por las olas. Dice la Biblia entonces porque el viento era contrario. El viento en la palabra hace referencia a doctrina. Y usted ve cómo entonces en este tiempo se están levantando vientos contrarios, que a través de las redes sociales y a través de muchos medios, entonces allí hay creyentes que están poniéndole cuidado a vientos de doctrina contrarios y muchos están siendo confundidos, muchos están siendo allí desviados de la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé discernimiento y Él cada día nos afirme en la verdad que es Jesucristo. Así que entonces mire que la iglesia azotada por las olas, dice la Biblia, porque el viento era contrario.
Y yo pregunto, ¿y no es lo que estamos viviendo? Mire esos vientos de doctrina que se levantan. Estamos viviendo entonces, o estamos viendo cómo el mar está agitado. Cómo el mar está agitado. Pero sigue diciendo en el versículo 25 más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Mire lo que dice, Jesús vino a ellos, ¿sí? Y a ellos andando sobre el mar. Entonces, sobre ese mar turbulento, Jesucristo viene andando. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mire lo que allí expresa, un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí entonces me está hablando de la cuarta vigilia de la noche, en la que Jesús va a aparecer. Y eso entonces, y esto parece como referirse al momento en que Jesús aparezca por segunda vez. Estará a punto de entrar entonces la cuarta vigilia de la noche, cuando Jesucristo aparezca nuevamente. Y cuando Jesucristo aparezca en este mundo, escúcheme muy bien esto, será un desconocido. De tal manera entonces que los que estén aquí, que se llamen iglesia, lo van a considerar como un fantasma. No alguien que inspire confianza, no alguien que inspire ternura, no alguien que inspire amor, no alguien que inspire allí entonces paz, no, sino uno que inspira miedo. Y ellos dieron grandes voces diciendo, un fantasma. Entonces, quiere decir que Jesucristo aparecerá como un desconocido aquí en la tierra. A ver, yo pregunto a la iglesia que está conectada esta noche, si nosotros estuviéramos con Él en las nubes en este momento, yo pregunto, ¿Él es un desconocido para ti y para mí? ¿Ah? ¿Él es un desconocido para ti y para mí? ¿Cierto que no? Pues para mí no lo sería, ¿sí? Ahí dice el hermano Efraín, no. Entonces, para nosotros Jesús no es un desconocido. Para nosotros Jesús, ¿sí? Dice aquí también la hermana Miriam, no señor, hermano José Mejía, de ninguna manera. La hermana Deli, jamás. Entonces, mire lo importante y me alegra que ustedes participen a través del chat. Entonces, mire lo importante que ustedes están declarando, porque eso mismo pienso yo, ¿sí? Jesucristo no sería un desconocido para nosotros. Eso quiere decir que todavía no estamos en esa etapa. Todavía no estamos en la cuarta vigilia de la noche, porque esa cuarta vigilia de la noche no es para usted ni es para mí. Eso es para los que se quedan aquí, ¿sí? Y dentro de eso está incluyendo al remanente de Israel, ¿no? Entonces, porque tú y yo lo conocemos, tú y yo sabemos cómo se llama, tú y yo lo hemos experimentado en nuestra vida. Yo quiero que me escriban ahí en el chat quienes lo han experimentado en sus vidas. Así que entonces mire que Jesucristo no es un desconocido para nosotros. Incluso o en cambio, entonces cuando nosotros le veamos, lo que vamos a hacer es glorificarle, amén. Vamos a exaltarle a Él. Es por esta razón entonces que para los gentiles que se llaman iglesia, escuche muy bien esto, para los gentiles que se llaman iglesia y se queden del arrebatamiento, es para ellos que Jesucristo ya no va a ser alguien que anhelen, porque para ese tiempo ya los habrá engañado el hombre de perdición que imitará al verdadero. Sí, porque recuerde que el anticristo lo que va a hacer es proclamarse en el mundo como el verdadero, como el hombre de salvación, como el hombre de paz, como el hombre y todo lo que Jesucristo representa y lo que Él es, entonces Él allí lo va a imitar, porque entonces él va a ser ese hombre que va a engañar a los gentiles, que va a engañar a los que se queden. Y por eso entonces cuando Jesucristo regrese, los que se queden en esta tierra, para ese momento dirán, un fantasma. Cuando venga Jesucristo de regreso a la tierra, allí como lo describe la palabra, ellos van a decir, oh, un fantasma. Otros van a decir, oh, los ovnis. Sí, un fantasma. Van a tener miedo en su corazón. Así que los versículos que leímos están ubicados allí en Apocalipsis, regresando a Apocalipsis aquí. Entonces miren que los versículos los que leímos están ubicados en la iglesia de Filadelfia, ¿sí? En la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor fraterno.
Porque Filadelfios quiere decir amor fraternal. Eso es lo que quiere decir Filadelfos, amor fraternal. El amor fraterno, ¿sí? Tiene que ver con una hermandad, con gente que se ama, con gente que se quiere, con gente que se valora, con gente que sabe quiénes son. Y la iglesia de hoy debe tener eso muy claro. Sí. ¿Quiénes somos nosotros? Debemos tener bien claro eso y no se nos puede olvidar que somos hermanos en Cristo. Sí, no se nos puede olvidar eso, que somos hermanos en Cristo. Y es por eso entonces que la iglesia tiene que irse antes que comience entonces la última semana. Porque Apocalipsis 3:10 entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, escuche muy bien, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces mire que hoy se están levantando falsos predicadores o falsos profetas con una exégesis y con una hermenéutica equivocada de la Biblia. Y ellos entonces se paran en los púlpitos diciendo que la iglesia del Señor va a pasar por la gran tribulación. Eso es lo que ellos dicen, que la iglesia del Señor va a pasar por la gran tribulación. Hay muchos hoy en día diciendo que incluso ya estamos en la gran tribulación. Pero recuerde, mi hermano querido y amigo que estás conectado y que me estás oyendo en esta hora, que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Pero podemos decir que la iglesia que pasará por la gran tribulación es la iglesia que no es de Cristo. Porque la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, la que Él ha redimido, esa iglesia no pasará por la gran tribulación. La que sí pasará por la gran tribulación es la iglesia que no es de Cristo. ¿Sí? La que no se ha santificado con la sangre del Cordero, esa sí se va a quedar aquí. ¿Sí? Y esa sí entonces va a pasar por medio de la gran tribulación. Pero usted y yo, hermano, no pasaremos por ese tiempo. ¿Sí? Porque antes de la hora de la prueba, la iglesia tiene que irse de aquí. ¿Sí? La iglesia tiene que irse de aquí. Hay dos cosas que muchos confunden en la Biblia, y más cuando se habla de escatología. Sí, es lo que muchos confunden. Uno es el remanente y lo otro es la iglesia. Muchos confunden estas dos cosas, el remanente y la iglesia. Son dos cosas apartes y para ambos se ve un programa diferente en la Biblia. Entonces muchos se confunden al leer muchos versículos de la Biblia. Por ejemplo, si tú lees entonces Mateo 24 y crees que las señales de Mateo 24 que están allí consignadas es para el arrebatamiento de la iglesia, está mal enfocado. Sí, ya hicimos incluso el análisis a Mateo 24, que de por cierto ya está ahí en el canal. Así que entonces mire que allí esas señales que están no están hablando para el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que muchos entonces no comprenden y están mal enfocados, porque las señales que están allí consignadas son para la segunda venida de Jesucristo. Y muchos creen que es para nosotros, para la iglesia. Pero allí el Señor está mostrando el programa que tiene con el remanente de Israel. Porque el remanente en la primera mitad de la semana 70, que son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, es cuando entonces en esa primera mitad de la semana 70 es cuando ellos descubrirán quién es el anticristo y lo van a desenmascarar. Porque ellos van a recibir una revelación de parte de Dios. Si usted mira entonces Apocalipsis capítulo 12, hay una mujer allí que está embarazada, ¿no? Hay una mujer con unas descripciones y está embarazada. Esa mujer embarazada representa a la nación de Israel, teniendo allí, quedando embarazados en la primera mitad de la semana 70, quedando embarazados de Jesucristo. O sea, ellos ahí están recibiendo revelación, como lo dijo entonces Zacarías allí en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Así que entonces mire que allí se muestra la nación de Israel o el remanente de Israel embarazado de Jesucristo. Así que entonces está hablando la palabra del Señor de una revelación que ellos van a recibir en la primera mitad de la semana 70. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán, dice la palabra, como se llora por hijo unigénito. Entonces está diciendo allí el Señor que a la mitad de la semana 70, o en esa primera mitad de la semana 70, Él va a abrir los ojos del remanente
¿Para qué? Para que entiendan que el que se está haciendo pasar por Cristo en este mundo no es el verdadero, sino que es el anticristo. Inmediatamente ellos lo descubran, van a recibir toda la revelación del evangelio, porque ellos no tendrán una forma diferente a la de nosotros de salvarnos. Por eso dice Pablo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ¿sí?, dado a los hombres, ¿sí?, por el cual podamos ser salvos. Así que entonces mire que inmediatamente ellos lo descubran, van a recibir toda la revelación del evangelio, entonces que es el evangelio que no han creído, pero van a recibir a Cristo como su Salvador y van a ser lavados con la sangre de Cristo, y será la cosecha más grande para el Cordero que se recogerá, que entonces allí será de la nación de Israel, de todos los lugares de la tierra, ¿sí? Eso es muy diferente, ¿sí? Y vea, porque no sé, de pronto tal vez lo voy a desanimar esta tarde, aunque no es el propósito, pero yo le invito a que no se desanime. Porque hay muchos predicadores hoy en día diciendo que la última etapa de la iglesia es una etapa de avivamiento, del mover del Espíritu Santo, y lo confunden con el remanente de Israel. Porque la última etapa, ya la miramos, no es una etapa de avivamiento para la iglesia, sino una etapa de apostasía. Por eso usted ve cómo los pastores estamos enfatizando muchísimo, ¿sí? Entonces, en la doctrina estamos enfatizando muchísimo a que nos paremos en la palabra, estamos enfatizando muchísimo a que le pongamos cuidado, que la palabra es verdad. A mí me preocupó muchísimo cuando fue a salir la vacuna, y muchos creyentes entonces atemorizados, con miedo, diciendo, pastor, ¿será que ahí viene el chip? ¿Será que viene la marca? ¿Será que viene una cosa? ¿Será que viene la otra? Hermano, eso es falta del conocimiento bíblico de la palabra. Cuando usted no tiene conocimiento de la palabra, usted va a vivir encerrado en un miedo. Y recuerde que el miedo es uno de los enemigos de la fe. Así que entonces estamos viviendo en un tiempo donde escasea la doctrina, donde escasea entonces el conocimiento de lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pero yo me alegro que el Señor en medio de este tiempo de apostasía sigue levantando hombres y mujeres que se están cimentando en la verdad. Sigue levantando jóvenes, niños, adolescentes que se siguen cimentando, parándose en la verdad. Así que entonces mire que cuando yo leo pasajes en los que dicen entonces que antes que venga el día del Señor habrá un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, que eso hace referencia o será la lluvia tardía. Pero esa lluvia tardía no tiene que ver contigo y conmigo, tiene que ver con la nación de Israel, ¿sí? Tiene que ver con la nación de Israel. Y en la gran tribulación, en el desarrollo de la semana 70, en la primera mitad, el Espíritu Santo se derramará sobre esa gente, hermano y amigo, y ellos irán por todas partes anunciando al Mesías que les fue revelado, y serán salvos en el desarrollo de la semana 70. Para entender entonces esto, ¿sí? Por eso es importante que gentil en el desarrollo de la semana 70 no habrá salvos, gentiles no. Los que serán salvos allí son de la nación de Israel, ¿sí? Que es entonces haciendo referencia a la segunda clase de salvos, que son el remanente de Israel. Y para entender Apocalipsis es necesario entender primero entonces el libro de Génesis, ¿sí? Entonces, si usted no conoce el libro de Génesis, no va a entender nunca Apocalipsis, porque allí entonces hay algunas cosas muy importantes. En Génesis capítulo 5 habla de un hombre llamado Enoc, ¿no? Que estuvimos incluso analizando algunas cosas de él. Habla de un hombre llamado Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y dice que tenía 375 años. Y vuelve a repetir después de que da su edad, dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y antes que fuere traspuesto, dice la palabra, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese Enoc no es tipo de la iglesia, ¿sí? Ese Enoc no es tipo de la iglesia, es tipo del remanente de Israel. ¿Por qué no es tipo de la iglesia? Porque Enoc no fue llevado al cielo. Enoc fue traspuesto, ¿sí? Y entonces fue quitado de un lugar y puesto en otro. Que eso es lo que va a suceder con el remanente de Israel en medio de la gran tribulación. Por eso en el contexto de Enoc, Enoc estaba en medio de una situación difícil,
¿sí? Y eso es lo que va a pasar con el remanente de Israel. El remanente de Israel va a estar en medio de una situación difícil. ¿Y qué es lo que el Señor hará con el remanente? Lo va a quitar de un lugar y lo va a poner a otro. Eso lo vamos a graficar de una manera mucho más amplia cuando entremos a desarrollar lo que es la semana 70, ¿no? Entonces mire que Enoc no fue llevado al cielo. Por eso entonces Enoc no es tipo de la iglesia, ¿sí? Es tipo del remanente de Israel. Y oiga esto, en el capítulo 6 y 7 de Génesis aparece entonces Dios a Noé y le dice: hazte un arca, ¿sí? Porque viene un diluvio sobre la tierra. Y yo pregunto, ¿para dónde se llevó Dios a Noé cuando vino el diluvio? Yo pregunto eso, ¿para dónde se llevó Dios a Noé cuando vino el diluvio? ¿Qué me dicen ustedes? Los que están aquí conectados, ¿qué me dicen? ¿Para dónde se llevó Dios a Noé cuando vino el diluvio? ¿Ah? ¿Para dónde lo llevó? Nadie. Lo escondió en el arca, dice aquí la hermana Beatriz. Alcancé a mirar. Vamos a mirar aquí. Lo escondió en el arca, dice la hermana Beatriz. Entonces mire que el Señor, aquí también escribieron, venga a ver, escribieron, para ningún lado, solo lo tuvo protegido, dice el hermano Efraín Pineda. La hermana Marisela dice, no sé. El hermano Ronald Mosquera dice, quedó en el arca. Así que entonces, mire que cuando el Señor habla a Noé y le dice, hazte un arca, porque viene un diluvio sobre la tierra. ¿Para dónde se llevó Dios a Noé cuando vino el diluvio? Para ninguna parte. Ahí anótese un punto, hermano Efraín. Lo metió en un arca y ahí lo guardó junto con su familia. ¿Sí? Noé y su familia estaban en esa arca pasando la gran tribulación o un tiempo difícil, un tiempo de juicio. Entonces mire que allí está, o es tipo, Noé es tipo del remanente y su familia es tipo del remanente de Israel, guardado por la presencia de Dios. Y créame esto, porque los gentiles que se quieran ir, ¿sí? Los gentiles que se quieran ir, que quieran estar con el Señor por la eternidad, tienen que aprovechar el hoy, la gracia para el gentil, ¿sí? Este tiempo mientras la iglesia está en la tierra, es el tiempo para que el gentil que se quiera salvar pueda ser salvo. Porque también los predicadores están diciendo, no se preocupe, es que durante la gran tribulación se van a salvar muchos gentiles. Eso es lo que muchos predicadores y falsos profetas están diciendo. No, es que durante la gran tribulación muchos gentiles se van a salvar. El gentil que se quiera salvar, el gentil que se quiera ir con Cristo, tiene que arrepentirse hoy. Escúcheme muy bien esto, tiene que arrepentirse hoy. Porque mire lo que dice entonces Romanos 11:25. Mire que allí el apóstol Pablo comienza a decir algo muy importante y él dice, porque no quiero, hermanos, vamos aquí a ubicarnos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, mire lo que dice la palabra del Señor, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es otro de los 11 misterios que habla el apóstol Pablo en sus cartas. Y entonces dice, para que no seáis arrogantes, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿sí? Porque eso es lo que hoy en día pasa. Hay muchos que dicen, no, hay muchos que se expresan de una manera muy arrogantes, ¿sí? Y a mí eso hasta me da a veces miedo, cuando se refieren entonces a la nación de Israel de una manera déspota. Eso hay que mirarlo, hay que tener temor de Dios. Entonces, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, eso dice el apóstol ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque usted dirá, bueno, ¿por qué entonces los israelitas no se convierten a Jesucristo? Porque en ellos hay endurecimiento en parte. ¿Hasta qué? O sea que hay judíos, hay israelitas que sí se han convertido al cristianismo, que sí son parte de la iglesia en este tiempo, que se han entregado al evangelio, pero no en su totalidad. ¿Por qué no en su totalidad? Porque en ellos hay endurecimiento. ¿Hasta cuándo se les quitará ese endurecimiento? Hasta cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Recuerde que la plenitud de los gentiles
hace referencia cuando se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Una vez se cumple plenitud, habla de lleno, completo. Una vez se desarrollen las 7 etapas de la iglesia en la tierra, entonces allí entrará la plenitud de los gentiles y la iglesia será transportada al cielo para encontrarnos con el Señor en las nubes. Así que una vez la iglesia sea arrebatada, una vez se cumpla o haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces dice allí el apóstol en el versículo 26 y dice, y luego todo Israel, ¿sí? Mire lo que dice, todo Israel, no dice todos los gentiles, no, todo Israel será salvo, ¿sí? Todo Israel será salvo, no todos los gentiles, todo Israel. Pero tenga en cuenta que ese Israel no es aquellos que dicen ser israelitas, ¿no? Porque en ese tiempo hay muchos que dicen ser israelitas. Y entonces allí hablan de genealogías y dicen, no, yo vengo de la descendencia de la nación de Israel, pero no son israelitas. Así que entonces ese Israel no es aquellos que dicen ser israelitas. Está hablando del Israel espiritual, ¿sí? Para referirse entonces al remanente fiel del pueblo de Israel, que es entonces el que va a ser salvo, ¿sí? Ese todo es relativo, no es un todo absoluto. Tenga en cuenta eso no es un todo absoluto, sino un todo relativo. Voy a ponerles un ejemplo para compararlo entonces en la Biblia. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿verdad? Pero sin pecado, ¿sí? La Biblia dice eso, que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo fue tentado en todo? Ese todo es relativo. ¿Sí? Ese todo en Jesús es relativo. La tentación tuya es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esa es la manera que usted puede ser tentado, ¿sí? De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. La de Jesús solamente fue de afuera hacia adentro, ¿sí? Porque no había una concupiscencia dentro que respondiera a la tentación. Mientras que tú y yo, cuando somos tentados, hay adentro algo que como un imán que dice, échale mano, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo te dice, no, lo que hay que hacer es correr, hay que huir de la tentación. Así que entonces mire que todo Israel, eso es un todo, entonces relativo, no es absoluto. Todo Israel será salvo. Entonces tenga, hermano, en cuenta que, para que usted lo anote ya en sus notas, los que están tomando apuntes, para que usted se dé cuenta entonces que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Porque entonces allí hay endurecimiento en Israel hasta que la iglesia sea quitada. Una vez la iglesia es quitada, ya el endurecimiento se les va a quitar. ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan allí recibir a Jesucristo. Entonces mire que la iglesia va a ser quitada antes de la gran tribulación. En primera de Tesalonicenses 5:9 el apóstol Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y ahí le está hablando a la iglesia, no nos ha puesto Dios para ira. Dios te ha traído a ti a que seas parte de su iglesia, no para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, mire lo que sigue diciendo entonces Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Mire cómo resuenan esas palabras. ¿Sí? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo resuenan esas palabras, no? Y para que sean creíbles, estas palabras a su oído y a mi oído, ¿sabe quién lo dice? Sí, tenemos que mirar quién lo dice. ¿Y usted sabe quién lo dice? Lo dice el Santo de los Santos. Para que esas palabras sean creíbles, tenemos que mirar quién lo está expresando y quien lo está expresando es el Santo de los Santos. Mire lo que dice ahí Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo. Amén. Mire lo que dice, esto dice el Santo. Así que esas palabras, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, lo está expresando el Santo de los santos. Y sigue diciendo allí, esto dice el Santo, ¿no? Versículo 7. Esto dice el Santo, el verdadero, ¿sí? El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
¿Sí? ¿Sabe quién está diciendo? He aquí yo vengo pronto, el santo, el que no comete errores, el que no puede mentir, el que está apartado de todos los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Dice, he aquí yo vengo pronto. Y esto le da como un realce maravilloso a estas palabras. Que lo diga quién, el santo. Y si usted de pronto no cree lo que dice el santo, entonces dice lo que dice el verdadero. ¿Sí? ¿Cree usted que el verdadero pueda mentir? ¿Qué dice usted? ¿Será que el verdadero puede mentir? Yo no lo creo, mi hermano y amigo, yo no lo creo. Por el contrario, yo creo que sus palabras son veraces hoy y siempre. Yo vengo pronto, porque Él es el verdadero camino. Miren quién está expresando yo vengo pronto. Aquí yo vengo pronto, porque Él es el verdadero camino, Él es la verdadera, y permítame aquí decir la redundancia, no, la verdadera verdad y la vida. Y por si como de pronto alguien sigue diciendo, no, yo no creo que Él pueda venir, entonces ¿sabe quién lo dice? El que tiene la llave. ¿Sabe qué significa la llave? La llave significa autoridad. ¿Sí? El que tiene la llave en la mano, entonces está allí mostrando el que tiene la autoridad, dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Sí? No hay nadie que tenga más autoridad que mi Señor Jesucristo, porque Él tiene toda autoridad. Él mismo lo expresó y Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por si se le va entonces a atravesar a alguien como para que no venga aquí a la tierra, nadie, absolutamente nadie lo podrá detener, porque Él tiene toda autoridad, Él tiene la llave. Se le apareció a Juan allí en la isla de Patmos y le dice allá, entonces cuando se le presenta a Juan, dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y observe lo que Él tiene. Y Él dice, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que entonces en el momento que Él meta la llave en el sepulcro se abrirá. En el momento que Él meta la llave de la autoridad en tu vida y en mi vida, seremos transformados. ¿Sí? Porque Él dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y nosotros hemos creído en un Cristo que tiene todo poder y toda autoridad, y cuando Él abre no hay quien cierre, y cuando Él cierra no hay quien abra. Y creo que entonces a esta iglesia gloriosa, Él le ha abierto puertas maravillosas y también le ha cerrado puertas. ¿Y sabe usted cuáles puertas nos ha cerrado? Las puertas del infierno. ¿Sí? Cuando se levantan como avalancha contra la iglesia del Señor, el Señor le dice, hasta ahí, pare ahí, porque aquí el que tiene la autoridad soy yo. El que tiene el poder soy yo. Así que entonces mire que el omnisapiente dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Él conoce tu vida y conoce mi vida. Él sabe cuál es su iglesia. Él nos conoce. ¿Sí? Por eso usted no tiene que preocuparse cuando usted se arrodilla a orar. ¿Sí? Porque algunos se arrodillan a orar y piensan que Dios no lo está escuchando. Hermano, Él te conoce a ti. Él te conoce, Él conoce allí también tu voz. Él sabe quién eres. Entonces mire que Él conoce tu vida, conoce mi vida, Él sabe cuál es su iglesia, Él nos conoce. Y dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar. Sí, eso sigue diciendo ahí. Entonces he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta tiene que ver con la predicación del evangelio. Es por eso que esta puerta nadie la ha podido cerrar, ni siquiera el COVID-19. Sí, no la pudo cerrar. Porque usted vio que la predicación del evangelio no se detuvo. Antes tomó más fuerza. Así que uno mira la historia, cómo se levantaron los emperadores romanos, cómo el diablo los levantó a ellos para que persiguieran allí a una minoría insignificante que inició predicando un nombre. Pero, mi hermano, esa minoría insignificante se convirtió en la mayoría de la gente de aquel tiempo, ¿sí? Porque las puertas del infierno tuvieron que abrirse en par cuando venía, ¿sí?, la marcha de la iglesia del Señor. Ellos no pudieron hacerle frente. Ellos se tuvieron que abrir en par para darle paso a la iglesia, porque es que esta iglesia es triunfante.
¿sí? Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Entonces, eso es lo que le está diciendo. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, eso expresa, ¿no? Porque aunque tienes poca fuerza, ¿sí? Ese aunque tienes poca fuerza significa que la iglesia no ha sido un movimiento con mucha fuerza. Económicamente hablando, no es un movimiento que impacte, que impresione, o con una fuerza política, o de pronto académica que impacte, que mueva a la gente. No, nosotros no somos muy reconocidos por eso, ¿sí? Entonces, hemos aparecido en este mundo como unos insignificantes hombres y mujeres, pero con un Dios grande y maravilloso, caminando delante siempre de nosotros y abriéndonos las puertas y haciendo pedazos los cerrojos de bronce. ¿Y sabe usted cuál es la fuerza de la iglesia? Lo dice ahí, ¿sí? Por cuanto has guardado mi palabra. ¿Sí? Mire cuál es la fuerza de la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, iglesia, hay que guardar la palabra de la paciencia del Señor. Hay que guardar la palabra. Usted quiere tener fuerza en Dios, guarde su palabra. Usted quiere ser poderoso en Dios, guarde su palabra. Y él sigue diciendo, y no has negado mi nombre. Así que esta iglesia es la única que en el mundo se sostiene diciendo que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, el nombre del verdadero Dios y la vida eterna, y confesamos a los cuatro vientos que Jesucristo es el verdadero Dios. Eso lo confesamos nosotros, guardamos su palabra y no hemos negado su nombre. Eso entonces lo que está diciendo, eso lo está diciendo ahí, lo está expresando el que hizo la promesa, ¿sí? En Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que la iglesia ha vivido mirando hacia el cielo todo el tiempo. Porque usted y yo, hermano querido y amigo, usted y yo tenemos una puerta abierta arriba, ¿sí? O tenemos una puerta que todavía no se ha abierto, pero tenemos una puerta arriba. Y usted y yo andamos mirando hacia arriba, anhelando y esperando a que esa puerta se abra. Hace ya cerca de 2000 años que resuenan en los oídos de la humanidad, en sus oídos y en mis oídos y en todos los oídos de todos los que le han oído y le han recibido a él, aquellas palabras elocuentes, hermosas, pero también temibles palabras. He aquí, yo vengo pronto, yo vengo rápido, yo vengo enseguida. Eso suena como cuando alguien sale de una casa y se mete en otra diciendo, ya vengo. ¿Sí? Eso suena como así, ¿sí? Entonces, pero no podemos nosotros ignorar, ¿sí? Lo que el apóstol Pedro dijo, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí? Y entonces sigue diciendo el apóstol Pedro allí y dice que él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Así que los apóstoles lo esperaban pronto. Los cristianos primitivos lo esperaban pronto. Los fieles en todos los tiempos lo hemos esperado y hoy está más cerca que cuando creímos. Así que el apóstol Pablo lo define con estas palabras. Allá en Romanos capítulo 13, versículo 11, entonces dice allí el apóstol, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Cabe resaltar que para el mundo viene la noche más oscura, viene la cuarta vigilia para el mundo, pero para la iglesia viene el día glorioso cuando hemos de ver cara a cara al Señor Jesucristo. Así que esa voz de alerta, he aquí, yo vengo pronto. Entonces dice, retén lo que tienes. Y yo pregunto, ¿qué tiene la iglesia del Señor? Lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Aquí no hay nadie que haya recibido algo que porque lo merezca. No, aquí todos, absolutamente todos, lo que tenemos de parte de Dios en nuestra vida no es porque lo merecíamos, sino por gracia. Lo que tenemos es inmerecido, pero Él nos lo ha
regalado por gracia. Por eso entonces dice allí el apóstol que de lo vil y menospreciado del mundo, de lo débil del mundo, lo que no era nada para el mundo, escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Iglesia, lo que usted y yo tenemos es por gracia. No porque lo merezca. No porque, no, es que no. Es por su infinita y pura gracia. Y por gracia es que hoy somos santos. El santo nos dio de su santidad. La santidad que tú muestras, que tú tienes, que tú resplandeces, que tú exhibes, te la regaló el Señor Jesucristo. Eso no es tuyo, eso se la dio el Señor por gracia. Sí, el santo santifica lo que toca, como yo y tú fuimos tocados por la mano de Jesucristo. Sí, puedo decir con seguridad que yo soy santo porque Él me santificó. Además de esto, entonces mire que el verdadero nos dio la verdad. Sí, eso es lo que dice ahí, que el verdadero entonces nos dio a nosotros la verdad. Hoy nosotros disfrutamos de una verdad inmerecida porque Él nos la dio por gracia. Usted hoy está fundamentado en la verdad, es por gracia, porque Él se la dio, no porque usted sea muy inteligente, no, es por gracia, ¿sí? Entonces mire que el que tiene la llave también a nosotros nos dio autoridad, la autoridad que el Señor confirió a su preciosa iglesia. Mi hermano, no, esta autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros no la tiene ningún otro movimiento religioso en el mundo. Aunque canten iguales que nosotros, aunque se vistan iguales, aunque hablen incluso iguales, no tienen la autoridad que usted y yo hemos recibido, que la hemos recibido por la invocación del nombre de Jesús en nuestras vidas. Así que, hermano, no se detenga. Donde usted se pare, usted tiene autoridad de parte del Señor. Además, porque la iglesia no es un movimiento religioso más. La iglesia es la iglesia, ¿sí? Y la iglesia tiene entonces la autoridad del Dios del cielo. Él lo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que usted y yo tenemos autoridad de parte del Señor. No le dé miedo pararse donde el Señor te ponga. No te dé miedo usted pararse y hablar de Él. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad. Así que el Todopoderoso nos dio poder. La iglesia tiene la sangre de rescate. ¿Sí? La iglesia tiene el vestido para la boda. La iglesia tiene el anillo de compromiso, que son entonces las dracmas del Espíritu para funcionar y trabajar en este mundo a favor de su obra. Lo que tenemos es por gracia. Así que no se jacte, hermano, no se jacte. Usted lo que tiene es porque el Señor, por su pura misericordia, te lo ha concedido. Así que entonces Jesús dice, retén lo que tienes. No te olvides nunca quién eres en este mundo. Y somos hijos de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Si vivas hoy o mueras mañana, tú eres hijo de Dios. Y mire lo que dice entonces allí. Dice, yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ya para ir finalizando en esta hora, quiero contar una historia que me impactó muchísimo. Y era que había un predicador famosísimo. Él estaba predicando frente al palacio de la reina Isabel II de Inglaterra. Y estaba allí parado el predicador predicando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y dice que la reina comenzó a oír, a lo lejos comenzó a oír allí lo que este hombre estaba diciendo y comenzó a pasearse en su palacio, a caminar de un lado al otro y comenzó a decirle allí a sus súbditos, oh, qué hermoso sermón, qué hermosa palabra, porque ella tenía conocimiento de la palabra. Y le dijo a uno de sus súbditos, a uno de sus allí soldados, espera, porque cuando el predicador diga que va a terminar, yo voy a correr hasta donde está el predicador, me voy a bajar de aquí del palacio y voy a ir hasta allá, quiero ir hasta allá. Y dice entonces que cuando el predicador dijo, yo voy a concluir mi sermón,
Ella entonces bajó las escaleras del palacio y salió al lugar donde estaba el predicador allí predicando, caminó hasta donde estaba él y se quitó la corona, así como la que usted está viendo ahí en la pantalla, se quitó la corona de oro que ella llevaba en su cabeza y se la colocó a los pies del predicador y le dijo: mira, predicador, yo quiero estar viva el día que mi Señor Jesucristo venga para colocarle la corona de Inglaterra a sus pies. Ah, tremendo, ¿verdad? Y mira, mi hermano, que no estaba muy desubicada esta mujer, porque cada creyente debe tener corona. Escuche muy bien, cada uno de nosotros debemos tener corona, y la corona tuya y mía entonces será ofrendada delante del trono de la adoración y coronación. Por eso dice la palabra que los 24 ancianos postraban allí delante del Cordero y también daban sus coronas. Así que entonces al cielo se va con corona. Usted al cielo no va a ir sin corona, usted va a ir pero con corona. Nadie se va a aparecer en el cielo sin corona. Retén lo que tienes para que ninguno tomes tu corona. Esa corona hace referencia a la salvación. El día que usted salió del agua a la invocación del nombre de Jesús, ese día usted salió con corona en su cabeza. Por eso Él te dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y con esto termino con una historia que sucedió en Rusia. Allí en la persecución comunista, ¿sí? Bueno, no sé, creo que hay algunos sectores, son muy pocos ya hoy en día, pero para esa época habían varios sectores donde había persecución. En alguna ocasión leí y entonces decía que allí habían como unas 200 iglesias pentecostales en Rusia y la mayoría estaban metidos en socavones, en catatumbas, metidos bajo tierra para poder predicar a Cristo por la persecución que ellos estaban viviendo. Y entonces había entonces allí una persecución en contra de los cristianos y tomaron entonces allí en medio de esa persecución y en medio de lo que ellos hacían, en algún momento tomaron a varios cristianos. Y entonces tomaron allí a 6 cristianos y los pusieron entonces allí aparte, los llevaron a un lugar y les dijeron, a un lugar retirado, y les dijeron: hay 2 opciones. Una, o renuncian al cristianismo y abrazan el comunismo, o se mueren. ¿Cuál de las 2 escogen? No sé usted cuál de las 2 escogerían si usted tuviese que decidir. O renuncia a Cristo y abraza el mundo, o se muere. ¿Cuál de las 2 escoge? Yo escogería a Cristo siempre. Hay 2 opciones: o renuncian al cristianismo y abrazan el comunismo, o se mueren. ¿Cuál de las 2? Y allí estaban enfilados como 5 creyentes. Algo así me pasó a mí en un ayuno. Estaba en un ayuno allí y en la iglesia y entonces estaba orando al Señor. Y el Señor en un momento dado me lleva, ahí estando orando, me lleva al parque del municipio donde yo soy pastor. Y el Señor me ponía una escena donde yo podía ver, la gente estaba alborotada y decía: mátelos, mátelos, no los queremos vivos, no queremos que predique más en ese nombre. Era como una especie de visión que veía ahí. Y entonces me llevaban al parque ahí del municipio de Chipatá y decía: mátelos, no los queremos tener vivos. Y mi esposa estaba al lado mío, estábamos atados y ella me decía: amor, amor, tengo miedo. Yo le decía: tranquila, tranquila, solo será un momento, dolerá un momento, pero estaremos con él por la eternidad. Y entonces me dijeron: o deja de predicar o se muere. Y entonces allí cogieron a mi esposa y comenzaron a torturarla en lo que el Señor me ponía. Y entonces ahí el Señor me ponía a mí a prueba y me decía: ¿tú qué haces? ¿Renuncias o sigues? Y yo dije: aunque me duela, sigo predicando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y entonces allí ella me decía: amor, me duele, porque la estaban torturando. Yo le decía: tranquila, dolerá un momento, pero estaremos con él por la eternidad. Y era la constante que yo respondía allí en la visión. Así que, hermano, no importa que te ultrajen en esta tierra, no importa lo que pase, tú sigue anunciando a Jesucristo, sigue anunciando la verdad, porque vale la pena, hermano. Así que entonces a estos cristianos allí en Rusia les dijeron: o abrazan el comunismo y renuncian al cristianismo, o se mueren. Y allí estaban enfilados como unos 5 o 6 creyentes. Y entonces le dijeron al primero: ¿tú qué escoges? Y el primero dijo: yo me muero,
pero me muero con corona. Así que sacaron el arma y ¡pah! Lo asesinaron y cayó al piso, pero cayó con corona. Y así siguieron con los demás y no quedaba sino uno, el último ya, quedaba el último. Y le dijeron los comunistas, debes razonar, debes pensar, si Dios de verdad existiera, los hubiera salvado a ellos. Y mire que ellos cayeron todos orgullosos diciendo que caían muertos con corona, y eso es mentira. Es mejor que vivas y te coloques la corona del comunismo y vivas, le dijeron al último creyente que quedó vivo. Y entonces él dijo, pues sí, está bien, yo voy a renunciar entonces a Cristo y abrazo el comunismo. Pero cuando él renunció, salió un soldado que estaba en medio de ellos al frente y dijo, este renuncia a Cristo y abraza el comunismo, pero yo renuncio al comunismo y abrazo a Cristo. Y los compañeros quedaron allí como perplejos y dijeron, bueno, pero ¿por qué usted está hablando así? ¿Qué te volviste loco? ¿Qué te sucedió? Le decían ellos a él. Y entonces él les dijo, no, yo también quiero morir hoy, pero quiero morir con corona. Y entonces le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Qué has visto? Y él dijo, siempre que ustedes le preguntaban a uno de ellos, de los que están ahí en el suelo muertos, cada vez que ustedes le preguntaban a uno de ellos, yo veía a alguien vestido de blanco ahí parado al lado de ellos con una corona en la mano, y cuando ustedes lo asesinaban, cada uno de ellos caía al piso, pero con corona. Y entonces él dijo, yo quiero morir, pero con corona. Y sabes, para sorpresa de ustedes, el que tiene la corona para ese que ha renunciado, está ahí. Que me la ponga a mí. Yo me muero, pero me muero con corona. Qué bueno que en esta noche, querido hermano, tú puedas decir, Señor, yo me muero. No importa que sea por el COVID, no importa que sea por lo que sea, yo me muero, pero con corona, porque solamente los que tienen corona habrán de coronar al verdadero, al santo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Habrán pasado la puerta los que tienen corona. Se ha de oír entonces la voz que dice, sube acá. Y esa voz es para aquellos que tienen sus coronas, que la han retenido y que van a rendírsela a los pies del que la ha dado. No sé usted esta noche si siente allí la presencia del Señor, pero la presencia del Señor se mueve en este lugar. Qué importante, querido hermano, y que usted entonces vaya a una reflexión, que usted pueda entonces luchar para morir, pero morir con corona, porque vale la pena. Vale la pena, querido hermano, querido amigo, vale la pena. Y yo le invito a los que son amigos y están aquí conectados, y a los que van a oír después esta predicación, yo les animo en el nombre de Jesús a que ustedes permitan que el que está allí esperando que usted decida que él le ponga la corona, él se la quiere poner. ¿Sabe por qué? Porque él sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y de verdad. Así que entonces, hermano, vamos en esta noche. Yo por eso quise dejar graficada esa corona que usted está viendo ahí en la pantalla, porque tú tienes una corona que hemos de entregarla, de rendirla a los pies del verdadero, del santo, del que tiene la llave, del que no miente. Ahí a él, al santo, al verdadero, al Rey de Reyes, nosotros vamos a rendir nuestras coronas. Qué importante, querido hermano y querido amigo, que usted en esta noche podamos reconocer lo que Él nos ha dado y podamos decirle al Señor, gracias, Señor, porque hoy, Señor, yo tengo corona. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, puedo decir con libertad que tengo corona y quiero morir, Señor. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo quiero, Señor, morir, pero morir con corona. Bendito Dios y Padre celestial. Amado Rey de la Gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, infunde vida, Señor, infunde aliento, Señor, infunde, Señor, ánimo. Gracias, Padre Celestial, porque esta palabra, Señor, consuela, Señor, edifica, transforma. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, abrir nuestros labios para expresar lo grande y maravilloso
poderoso que eres tú, Señor, a través de tu palabra. Guarda, Señor, a cada uno de los que hemos recibido corona. Guarda, Señor, y te pido que seas tú, Señor, obrando en aquellos, Señor, que aún no la tienen, pero que sé que tú le quieres dar corona, Señor. Oh Padre celestial, porque sabemos, Señor, que lo que tenemos no es porque nosotros lo merecíamos, sino por gracia, porque tú en tu infinita misericordia y en tu gracia nos lo ha concedido. Gracias, Padre celestial. Guarda nuestra vida, bendice cada día, Señor, nuestra vida espiritual, para que podamos seguir, Señor, reteniendo lo que tú nos has dado, para que ningún otro tome, Señor, lo que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Queremos, Señor, morir, pero con corona. En tu nombre glorioso, guarda y bendice nuestras vidas. Amén y amén. Bendito Rey de la gloria.